A crise humanitária da Venezuela já deslocou cerca de 5 milhões de pessoas e é uma das maiores da história da América Latina. Esse problema reflete nos países vizinhos, como a Colômbia, que já recebeu quase 1,5 milhão de venezuelanos, e também o Equador. Em julho, o presidente equatoriano Lenín Moreno anunciou que exigiria o visto dos estrangeiros para controlar a entrada deles na fronteira. A gente conversa agora com a PhD em Sociologia pela Universidade de Colômbia e professora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais do Equador, Gioconda Herrera. Ela veio para o Brasil para participar do seminário das Cátedras Sérgio Vieira de Mello, uma iniciativa da Agência da ONU para os Refugiados, que reúne 22 instituições do ensino superior, entre elas a PUC-Rio. Buenas tardes, Gioconda. Primeramente, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia, afirmó que la implementación de visa es un acto extremadamente solidario. ¿Cuál es el impacto real de esta medida? A ver, el pedido de visado para la población venezolana, específicamente en Ecuador, a partir del 26 de agosto, es el resultado de una serie de políticas muy inestables y equivocadas que se han venido tomando, que son inconstitucionales. De acuerdo a nuestra Constitución de 2008, todo ciudadano sudamericano y de acuerdo a nuestra ley puede circular libremente en Ecuador. El Estado ecuatoriano, no solamente este gobierno, sino a lo largo de los últimos 10 años, ha tenido siempre una posición muy ambigua. Por un lado, a nivel de la Constitución, tiene un discurso muy abierto, pero en la vida diaria, en la práctica de la política, ha tenido una política muy selectiva dependiendo de la nacionalidad de los inmigrantes. Y el discurso siempre ha sido protegerlos contra la trata de personas y el tráfico, propender a la regularidad para proteger a estas poblaciones de la trata y el tráfico, cuando el efecto es más bien precisamente ese, que la irregularidad, es decir, que el pedido, el requisito de visa no es necesariamente una forma de frenar la migración, sino de conducirla hacia vías irregulares. Entonces lo que tenemos es, y sabemos que la migración venezolana no va a disminuir, hay una crisis muy grande. La migración es vista como una salida a una serie de problemas económicos y sociales. Los migrantes y las migrantes tienen ya redes, parientes, vecinos, amigos en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile. Hay un éxodo a toda Sudamérica y las personas buscan llegar, ¿no es cierto?, donde sus familiares. Ahora existe un problema muy grave de muchas personas que están estancadas en la frontera colombo-ecuatoriana, que quieren llegar a Perú o a Chile y que ya no pueden atravesar Ecuador. Pienso que la situación se ha complicado mucho, pero que es producto no solo del Estado ecuatoriano, sino de una reacción que están teniendo todos los estados o muchos de los estados sudamericanos, puesto que Chile, Perú y ahora Ecuador han puesto esta visa humanitaria, pero que en realidad es una visa restrictiva, ¿no? Entonces el efecto es mayor irregularidad, el efecto es taponamientos y acumulación de mucha población en Colombia y en la frontera colombo-ecuatoriana, es dificultar reunificación familiar de las personas que están atravesando hacia el sur. Y yo creo que el efecto también es de política interna, es de cómo el Estado ecuatoriano está en realidad contestando a una
pedido, entre comillas, también de gran parte de la población ecuatoriana que está teniendo cada vez más actitudes xenófobas frente a los inmigrantes, ¿no? Entonces hay una respuesta en términos de política interna también importante en esa medida. ¿Cómo tiene sido el recibimiento de la población ecuatoriana con los venezolanos? Ecuador y sobre todo Quito, la capital, es una ciudad que no tiene una historia de inmigración. No es como Sao Paulo o Río de Janeiro. Somos una ciudad andina que durante el siglo XX recibió muy poca migración, algo de migración europea muy pequeña, luego algo de migración de algunos países del Medio Oriente, muy pequeña. Luego, en los últimos 10 años, sí tuvimos un gran flujo de inmigrantes colombianos, refugiados que venían de la violencia, huyendo de la violencia, y pequeños grupos de migrantes haitianos, al igual que en Brasil, por la crisis humanitaria de Haití, y de inmigrantes cubanos. Y luego migrantes del norte, españoles, italianos, que venían por la crisis global del 2008. Pero no es una sociedad que haya tenido experiencia histórica de inmigración. La llegada de venezolanos ha sido una llegada muy rápida. Aproximadamente 280,000 personas de un país que no está tan acostumbrado a la inmigración. Entonces la reacción ha sido bastante negativa. Hay mucha xenofobia, hay mucha idea de que las personas, el clásico discurso xenófobo de que los migrantes le quitan el trabajo a los locales, de que el Estado está gastando demasiado dinero en los otros y no en nosotros. Hay una oposición entre un nosotros y un otros. Hay esta asociación de la inmigración con la delincuencia. Es decir, la sociedad ecuatoriana ha reaccionado con los clásicos tropos de la xenofobia, ¿no? Nos quitan el trabajo, son delincuentes, el Estado no tiene para nosotros y por qué va a tener para los extranjeros. Entonces hay una exacerbación de un nacionalismo, hay una negación de la memoria colectiva de los ecuatorianos, puesto que nosotros hemos sido emigrantes desde hace muchos años a España, a Estados Unidos, a Italia, a Venezuela. Hubo una importante migración de población ecuatoriana a Venezuela en los años 70, 80, pero que es como no entra en la representación de las personas, ¿no? Entonces yo diría que ha habido ya varios brotes de violencia hacia la población venezolana y una respuesta todavía muy lenta del Estado, tanto a nivel local como a nivel nacional. El Estado está mucho más preocupado en cerrar la frontera y responder a un discurso político doméstico que lo acusa de ser demasiado blando con la migración y menos en la inclusión social o de los inmigrantes. ¿Cómo tiene sido la actuación del Grupo de Lima, formado por 14 países, para discutir la crisis política en la Venezuela? ¿Y en cuál medida los impases políticos han embrollado la resolución de crisis humanitaria? Me parece que es necesario un esfuerzo regional para responder al éxodo migratorio. Creo que hay que verlo, sí, como una crisis humanitaria y más allá inclusive de una crisis humanitaria. Pero me parece que las decisiones del cambio político son
son de Venezuela. Y ahí hay muchas salidas inesperadas y muchas fuerzas encontradas en términos globales y geopolíticos, no solo sudamericanas, que complican mucho ese panorama, ¿no? Por ejemplo, un tema que he escuchado poco porque todavía hay muy poca estudio al respecto, es el efecto que están teniendo las remesas, el dinero que está mandando el éxodo venezolano, que ya es de alrededor de 3,5 millones, para sostener esas economías pauperizadas, no solo de los pobres, sino de la clase media venezolana, ¿no? Entonces, es lo que ha ocurrido también en otros países. Cuando Ecuador tuvo su crisis económica más álgida a finales de los años 90 y se produjo un éxodo muy importante hacia España, Italia, Estados Unidos, el dinero que enviaban estas familiares a Ecuador palió la crisis económica, sostuvo a esos sectores. Yo diría que inclusive calmó o pudo frenar movimientos de levantamientos o procesos de insurrección política, porque la gente recibía sus remesas y hacía lo que el Estado no hacía. Las remesas venían a reemplazar los problemas de acceso a la salud, a alimentos, a educación, lo que el Estado no estaba en capacidad de garantizar, se venía a paliar con el dinero de la migración. Yo creo que ese es un factor que no está entrando en juego todavía en el análisis regional y en el análisis político y de los futuros escenarios que están presentes en Venezuela. Creo que la polarización no ayuda mucho. Me parece que la gente en Venezuela ya está cansada de la polarización porque no le ha dado ningún resultado, ni los de a favor ni los de en contra. Está buscando sobrevivir. Ya le da lo mismo, daría la impresión que ya le da casi lo mismo el apostarle por un cambio político o el apostarle por mantener el actual régimen, porque eso no le está dando respuestas cotidianas, ¿no? Lo que le está dando respuestas cotidianas es la migración. Entonces ahí hay un problema más complejo que simplemente, bueno, no es simple, que digamos, del tema geopolítico. Hay un problema más complejo en ese sentido, yo diría, de pérdida de una esperanza de cambio que tiene que salir desde esa cotidianidad y no tanto como decisiones externas, ¿no? Entonces, ahí hay algunos elementos que me parece no se están tomando en cuenta, como por ejemplo eso, que la migración le está ayudando al gobierno de alguna manera. Hay una falta de empatía por parte de la sociedad latinoamericana en general con los venezolanos. Me parece que sí, o sea, bueno, nos falta todavía conocer mucho, ¿no? Yo entiendo que en Perú también, que tampoco ha sido un país de grandes flujos de inmigrantes y que comparte con Ecuador un pasado muy racista frente a la población indígena, frente a la población afro, una cultura, digamos, bastante racista. No es sorprendente que también, digamos, el extranjero sea visto como un problema, ¿no? Yo entiendo que en Chile la migración venezolana llega dentro de un momento histórico de mucha inmigración a Chile. Chile es un país que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Hay flujos de migrantes de Haití, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, República Dominicana. Es una sociedad que ha cambiado mucho, la sociedad chilena, con lo que fue en relación a lo que fue hace 20, 30 años. Entonces me parece que hay respuestas diversas también ahí, ¿no?
Me parece que sí, la xenofobia es un tema no solo de América Latina. Estamos viendo lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos. Creo que es parte de un malestar global. O sea, la xenofobia no es solamente este odio a los extranjeros debido a la inmigración, es parte de un malestar global, de mucha inseguridad, de retorno a los nacionalismos, de retorno a gobiernos autoritarios, de encierro de los estados, de respuesta a la globalización, de alguna manera respuesta a algunas medidas neoliberales, aunque las combinen. Entonces me parece que tiene que ser analizada en el marco, estas manifestaciones xenófobas son parte de una crisis, yo creo, de un sistema democrático global, una crisis del liberalismo también global, una crisis de los derechos humanos. Entonces creo que tiene que ser analizada con estos otros elementos, ¿no? Con una crisis de la democracia, una especie de búsqueda de salidas autoritarias, un resurgimiento de los nacionalismos y un malestar, algo como existencial frente a los principios, ¿no?, fundamentales de los derechos humanos, de la solidaridad. Aparecen como valores vacíos, ¿no?, que ya no funcionan para la convivencia social. Y eso es muy grave.